Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estudiar la sección 7.4 correspondiente a longitud de arco y superficie de revolución no vamos a ver, así que vamos a ver solamente longitud de arco hasta el ejemplo 5 de la sección. Entonces, lo primero que tenemos es una breve introducción, ¿sí? En lo que nos explica qué es lo que queremos medir, qué es la longitud de arco. Entonces, dada una curva, la longitud de la curva desde un valor hacia el otro, sí, es lo que está marcado acá. Esto es S, lo que sería la longitud de la curva de la función y igual f en x para x que varía entre a y b, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular esta longitud? Bueno, para eso tenemos la definición. Es una función dada por y igual f en x que represente una curva suave. ¿Sí? Una curva suave quiere decir que tenga derivada en el intervalo abierto y que sea continua en el cerrado. Una curva suave en el intervalo AB. La longitud de arco de f entre a y b es s igual la integral entre a y b de la raíz de 1 más la derivada de f elevada al cuadrado, ¿sí? De forma similar se puede escribir x igual a g de y y escribir la integral en términos de y, pero nosotros nos vamos a concentrar en la primera integral, que es lo que venimos haciendo habitualmente. Entonces tenemos un primer ejemplo, en un caso sencillo de una recta, ¿sí? M por x más b, es fácil chequear por la longitud del segmento, cuál es la longitud de arco de esta curva, y también podemos utilizar la fórmula, ¿sí? La f es m por x más b, entonces la derivada de la f es m, ¿sí? Entonces nos quedaría la raíz de 1 más m al cuadrado. En este caso, el ejemplo lo que hace es definir m a partir de los dos puntos y reemplazar eso por m y probar que esto en realidad, esta s es la longitud, ¿sí?, entre los puntos. Entonces este primer ejemplo no calcula una longitud de arco, pero sí prueba que esta longitud se corresponde con la distancia entre la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿sí? En el ejemplo 2, ¿sí?, ya tenemos un ejemplo con una función. Tenemos la función y igual x al cubo sobre 6 más 1 sobre 2x en el intervalo 1 medio 2. Acá tenemos la gráfica. Y bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es derivar la función. La derivada de x al cubo sobre 6 nos da la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado sobre 6 menos la derivada de 1, el 1 medio por el 1 sobre x, la derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si simplificamos acá, 3 sobre 6 nos queda 1 medio, y sacamos el 1 medio, factor común, nos queda x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esta es la derivada, hay que elevarla al cuadrado, ¿sí?, y ponerla acá abajo de la raíz. Entonces, cuando lo elevamos al cuadrado, nos queda 1 más el 1 medio, eso que está al cuadrado, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado, todo eso, bueno, al cuadrado. Entonces, si trabajamos esta expresión, nos va a quedar 1 más 1/4 por esto al cuadrado. Cuando hacemos esta parte al cuadrado, nos queda x al cuadrado, que es x a la 4, menos 2 por x al cuadrado por 1 sobre x al cuadrado, que nos queda menos 2. Acá hay un más 2 porque ya se le sumó el 1 que está acá. Y menos 1 sobre x al cuadrado nos queda más 1 sobre x a la 4. ¿Sí? Entonces, la idea es resolver esto, elevar un medio al cuadrado, hacer el cuadrado del binomio acá, sumar, acá nos va a quedar
menos 2 por el 1/4 más el 1 y lo podemos reescribir de esta forma. Y ahora lo que hay que tener en cuenta es que lo único que se cambió al cuadrado del binomio que estaba acá fue que antes había un menos 2 y ahora hay un más 2. Y entonces esto esencialmente es x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, todo el cuadrado. Entonces se cancela el cuadrado con la raíz, aplica la raíz de 1/4 que es 1/2 y nos queda algo mucho más sencillo de integrar para directamente llegar a la longitud de arco. Esa es una de las estrategias bastante usadas para poder resolver esa integral. En el ejemplo 3 lo hace con respecto a y, a la integral, así que pueden saltearlo. El ejemplo 4 considera una función que tiene logaritmo y coseno, es igual logaritmo del coseno de x, de x igual 0 hasta x igual pi sobre 4. Y bueno, hay que hacer la derivada. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, que es el coseno de x, por la derivada usando la regla de la cadena de el coseno de x, que es menos seno, entonces nos queda menos tangente de x. En este caso lo que nos conviene es usar identidades trigonométricas, 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado, y a partir de ahí integrar la secante por tabla. Y en el ejemplo 5, que es el último ejemplo que vamos a ver de esta sección, tenemos la longitud de un cable, ¿sí?, que está dado por una catenaria, ¿sí? Cuando un cable cuelga desde 2 puntos o una cuerda cuelga desde 2 puntos, la función que describe el comportamiento es una catenaria y está dada por el coseno hiperbólico o una suma de exponenciales. En ese caso, la función es y igual 75 por e a la x sobre 150 más e a la menos x sobre 150. Entonces, si quiero derivar eso, me queda el 75, la derivada de e a la x sobre 150 es e a la x sobre 150 por 1 sobre 150, porque es la derivada del argumento, menos, y lo mismo acá, la derivada de e a la menos x sobre 150 es e a la menos x sobre 150 por la derivada del argumento, que es menos 1 sobre 150. Entonces esos 150 se simplifican con el 75 y si sacamos factor común y nos queda esto, 1/2 por las exponenciales con un menos restado. Eso a su vez lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces si lo elevo al cuadrado y utilizo las propiedades primero el cuadrado del binomio acá y después las propiedades de la potencia, puedo escribir a las exponenciales al cuadrado como e a la x sobre 75, y cuando le sumo el 1, bueno, nos va a quedar algo parecido al caso anterior. Cuando hago el cuadrado del binomio acá nos queda un menos 2 y cuando le sumo el 1 aparece un más 2, entonces en realidad lo que me quedó es lo que tenía acá, que estaba elevado al cuadrado, con un menos, ahora va a estar con un más. Entonces de esa forma, al poder escribir 1 más y' al cuadrado como la potencia de algo, se me simplifica la raíz y de esa forma puedo integrar de una forma más sencilla. Vamos a ver ahora unos casos parecidos en los ejercicios. Pasamos ahora a los ejercicios de la sección. En esta sección hay poquitos ejercicios marcados, el 3, el 5, 7, 8, 9, 10 y 13. Esencialmente hay dos tipos de ejercicios, uno como el 8 o el 9 y el 10, el 8 y el 9, en los que uno va a poder usar la estrategia de escribir como un binomio para elevarlo al cuadrado y así poder simplificar un poco la integral, y otro como el 10 o el 7,
en el que, bueno, vamos a hacer otra estrategia que no vimos en los ejemplos. El 13 es de exponenciales, muy parecido al último ejemplo que vimos. Entonces vamos a comenzar con el 8. Tenemos que calcular en todos estos ejercicios, encontrar la longitud de arco de la gráfica de la función en el intervalo indicado. Entonces, en el ejercicio 8 tenemos esta función en el intervalo 1, 3. Entonces tenemos que calcular la longitud de arco S, va a ser la integral entre 1 y 3 de la raíz de 1 más f' de x, o la derivada de y con respecto de x, al cuadrado integrado con respecto a x. Entonces vamos a calcular la derivada, ¿sí? Y prima es igual a x, la derivada de x a la 4 sobre 8 es 4x a la 3 sobre 8 más un cuarto por la derivada de 1 sobre x al cuadrado, o la derivada de x a la menos 2 es menos 2 por x a la menos 3, o 1 sobre x a la 3, ¿sí? Entonces acá se van a cancelar los dos y nos queda que la derivada es x al cubo sobre 2 menos 1 sobre x al cubo, ¿sí? Perdón, acá es que copié mal, es un cuarto acá. Entonces me queda un menos 2 dividido 4, que es un medio. Entonces a esto lo puedo escribir como un medio por x a la 3 menos x a la menos 3. Ahora elevamos y al cuadrado y esto nos queda un cuarto por x a la 3 menos x a la menos 3 al cuadrado. 1 más y prima al cuadrado nos va a quedar 1 más, y acá voy a hacer el cuadrado del binomio, un cuarto por x al cubo al cuadrado, x a la 6, menos 2 por x a la 3 por x a la menos 3, que es 1, más x a la menos 3 al cuadrado, que es x a la menos 6. Como acá tenemos un factor un cuarto, lo que podemos hacer es tratar de meter el 1 adentro de ese mismo factor o hacer distributiva y después volver a sacar factor común. Cualquiera de las formas va a estar bien. Yo lo que voy a hacer es escribir el 1 como 4 dividido 4. Entonces si me quedaría un 4 adentro de ese factor común, me quedaría 4 positivo menos 2, 2 positivo. Entonces esto me daría lo mismo que lo que teníamos arriba, que era el cuadrado de esto, pero con un más acá, que entonces eso es esencialmente lo mismo que escribir un medio por x al cubo menos x a la menos 3, ¿sí? Todo eso al cuadrado. Y ahí logramos escribir 1 más y' al cuadrado como algo elevado al cuadrado. Entonces cuando lo reemplazamos acá, nos va a quedar algo mucho más fácil de integrar. Nos queda la integral entre 1 y 3 de la raíz. Esta se va con este cuadrado. Entonces nos queda un medio por x al cubo menos x a la menos 3, diferencial de x, saco el un medio fuera, la integral de x al cubo es x a la 4
sobre 4. Perdón, acá va un más. Más. Y la integral de x a la menos 3 es, le sumo 1, x a la menos 2 sobre menos 2, todo evaluado entre 1 y 3. Entonces esto nos va a quedar un medio de 3 a la 4 sobre 4 menos 1 sobre 2 por 3 al cuadrado. Eso es evaluado en 3. Menos evaluado en 1, que nos queda un cuarto, menos un medio. Bueno, entonces eso nos queda evaluado en 3 menos evaluado en 1. Nos queda 184 sobre 9 multiplicado por el 1 medio que tenía afuera. Nos da entonces 92 sobre 9 y de esa forma calculamos la longitud de arco de esta función en el intervalo 1, 3. Pasemos ahora a la resolución del ejercicio 10. Tenemos la función y el intervalo es el 1,27. Entonces tenemos que calcular S igual la integral entre 1 y 27 de 1 más y' al cuadrado con respecto a x. Entonces vamos a calcular primero y'. Y' es, dejo la constante, 3 medios por la derivada de x a la 2 tercios, que es 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio, más 0, que es la derivada de 4. Entonces los 2 y los 3 se cancelan y queda que y' es x a la menos 1 tercio. De esta forma, y' al cuadrado es x a la menos 1 tercio al cuadrado, o x a la menos 1 tercio por 2 a la menos 2 tercios, y 1 más y' al cuadrado es 1 más x a la menos 2 tercios. En principio nos va a quedar la raíz de esto, no es algo sencillo de integrar, así que lo que vamos a hacer es escribir x a la menos 2 tercios en el denominador y tratar de hacer la suma. Entonces nos va a quedar 1 más 1 sobre x a la 2 tercios, le cambio el signo, hago la suma, saco factor común x a la 2 tercios y nos queda x a la 2 tercios más 1. Y ahora quiero resolver esta integral. La integral la voy a hacer aparte, una integral indefinida de la raíz de x a la 2 tercios más 1 sobre x a la 2 tercios con respecto a x. Bueno, puedo tratar de empezar a pensar qué puedo hacer sin alguna sustitución, y lo primero que se me ocurre es hacer una sustitución con x a la 2 tercios más 1, pero la derivada va a ser 2 tercios por x a la menos 1 tercio. Entonces, una de las cosas que puedo hacer para acercarme a esa integral es aplicar la propiedad distributiva de la raíz con respecto a la división, y me va a quedar x a la 2 tercios más 1 sobre la raíz de x a la 2 tercios, que me va a quedar x a 1 sobre x a la 1 tercio, o lo que puedo escribir de esta forma, x a la menos 1 tercio, y lo pongo arriba, ¿sí? La raíz de x a la menos 2 tercios me queda acá en el denominador, x a la 1 tercio, y si lo pongo en el numerador me queda x a la menos 1 tercio por diferencial de x. Y ahora sí, ya se parece a algo que en lo que voy a poder resolver por una sustitución. Si hago u igual
x a la 2/3 más 1, el diferencial de u. El diferencial de u va a ser 2/3 por x a la menos 1/3, diferencial de x. Entonces, si despejo, me queda que x a la menos 1/3, diferencial de x, es en realidad 3/2 diferencial de u. Entonces esto ya depende de u y esto es u. Entonces me va a quedar la integral de la raíz de u, o u a la 1/2, por, esto es 3/2 por el diferencial de u. Voy a dejar el diferencial de u y voy a poner el 3/2 acá. Y ahora sí, ya integro, me queda 3/2. La integral de u a la 1/2 es u a la 3/2 dividido 3/2 o multiplicado por 2/3. Se cancela esto acá, más una constante. Y si finalmente reemplazo por quién es u, me va a quedar que esta integral indefinida es en realidad x a la 2/3 más 1 todo elevado a la 3/2 más una determinada constante. Utilizando eso, sí, vamos a la integral. Me queda la integral entre 1 y 27 de esto, ¿sí? Que es x a la 2/3 más 1 sobre x a la 2/3 con respecto a x. Esa integral vimos que nos queda x a la 2/3 más 1 elevado a la 3/2, eso evaluado entre 1 y 27. Bueno, eso nos va a quedar 27 a la 2/3 más 1 todo elevado a la 3/2 menos evaluado en 1, que nos va a quedar 1 más 1, 2 a la 3/2. Bueno, y si resuelven esto en la calculadora, les da aproximadamente 28,79, que es la longitud de del arco dado por esta función en el intervalo 1,27. Bueno, de esta forma vimos el otro caso posible para resolver integrales del tipo de longitudes de arco. Con esto terminamos este video. Cualquier duda, nos vemos en el foro o en la clase sincrónica.